Hay momentos en la vida en los que una persona tiene dos caminos frente a sí. Uno parece lógico, el otro parece imposible. Después de muchos años de encierro injusto, cuando por fin recuperó su libertad, todos pensaron que haría lo mismo que cualquiera: devolver el daño recibido. Había perdido tiempo, había perdido abrazos, había vivido el silencio, la soledad y la dureza del olvido. Nadie habría cuestionado su enojo, nadie habría juzgado su deseo de revancha, pero eligió algo distinto. Su país estaba fracturado, las emociones estaban al límite. Cualquier decisión equivocada podía provocar más dolor y más enfrentamientos. Entonces entendió una verdad profunda: responder con rencor solo multiplica las heridas. Así que tomó la decisión más difícil y más poderosa. Decidió no vivir atado al pasado. Decidió avanzar sin cargar odio. Decidió hablar cuando otros gritaban y escuchar cuando otros imponían. No fue porque el daño no importara. No fue porque el dolor desapareciera. Fue porque comprendió algo esencial: el resentimiento encierra, la calma libera. Con el tiempo, incluso se sentó frente a personas que antes representaban todo lo que lo había limitado, no para rendirse, sino para transformar. Cuando alguien le preguntó cómo podía mostrarse sereno después de todo lo vivido, respondió con una frase que lo decía todo: si dejo que el pasado controle mis emociones, nunca seré realmente libre. Y ahí está la lección. La verdadera fortaleza no está en devolver el golpe, sino en romper el ciclo. Porque hay luchas que no se ganan levantando la voz, sino elevando la conciencia. Y hay victorias que no se celebran con aplausos, sino con paz interior.